¿Qué tal? Como sabes, en este canal hablo en ocasiones de mi experiencia profesional como analista, te explico un poco cómo es mi día a día, te explico cómo pude llegar a ser analista profesional, digamos, o a tener una oportunidad de trabajar a modo profesional de analista desde bien jovencito, incluso mientras estudiaba el máster. Tengo una lista de reproducción donde tienes, te la dejaré por aquí arriba, donde tienes mucha información de todo lo que necesitas saber si quieres llegar a ser analista profesional algún día, ¿vale? Entonces, de todas estas veces que he estado hablando de esto, muchos de vosotros me escribís, os agradezco muchísimo que me escribáis y que confiéis en mí, en mi experiencia y en que yo os pueda orientar o ayudar dentro de mi conocimiento o de mi experiencia dentro de lo que es este sector, ¿vale? Entonces, de todo esto, quiero hacer un vídeo que va a servir a modo de guía en base a cómo, es una pregunta que es muy común entre todos vosotros, que es la de directamente cómo puedo conseguir trabajo de analista financiero, ¿vale? Entonces, en este vídeo voy a hacer una especie de guía, como te digo, porque vamos a resolver a todos las dudas que tenéis. He recopilado las mayores dudas que me soléis enviar a modo privado o en las contestaciones de mis vídeos, o tanto en los vídeos de TikTok como Instagram, y nos van a quedar, y vamos a responder a preguntas como qué tipo de analistas financieros hay, porque hay muchos tipos de analistas financieros, ya no solo hablando dentro del analista financiero, digamos, ligado a los mercados financieros, puede ser analista financiero de muchas formas, ¿vale? Ligado también ligado a empresas, ligado a startups, ligado directamente a, como decimos, a analistas directamente de mercados financieros. Podemos estar ligados también no solo a la parte de las acciones o de las empresas, podemos estar ligados también a otros productos financieros, como son los bonos, los derivados, etcétera. Puede ser también analista financiero dentro de la parte de análisis de datos, ¿vale? O sea, podemos ser analistas de muchas maneras, también por la consultoría, por la parte del análisis de riesgos financieros, podemos ser muchas cosas, como digo, y aquí vamos a centrarnos en las principales salidas profesionales que hay, y luego ya nos vamos a centrar en otros aspectos también, como el quién te puede contratar en cada uno de esos casos. Primero, qué tipos de analistas tenemos, qué tipos de analistas financieros puede ser, y luego quién te puede contratar, qué tipo de empresas o qué tipo de compañía o quién puede ser el que te tenga que contratar en cada caso, ¿vale? También veremos dónde puedes encontrar ese trabajo, digamos, como analista financiero, qué portales, qué aplicaciones, qué webs, dónde puedes ir dirigirte para directamente encontrar esas ofertas de trabajo, las webs más fiables, las que yo personalmente más he utilizado anteriormente o las que se utilizan, digamos, a nivel profesional. También podemos ir y lo vamos a ver en detenimiento, los sueldos que hay, ¿vale? Vamos a ver primero las geografías también donde puedes vivir mejor como analista financiero, y vamos a analizar también los sueldos. Los sueldos, ten en cuenta que no será lo más importante el sueldo en sí, porque puede ser sitios donde haya un sueldo muy elevado, pero realmente a lo mejor sea un país donde en relación al sueldo medio de ese país, a lo mejor no es un sueldo tan atractivo, ¿vale? Entonces todo esto también lo vamos a analizar las mejores, incluso las peores geografías para trabajar como analista financiero. Incluso también nos vamos a centrar en el caso de España, si es interesante o no es interesante, se puede vivir bien o no de trabajar como analista financiero. También vamos a responder a otras dudas como los requisitos que te piden directamente en esas ofertas de trabajo, qué requisitos te piden y de qué dependen esos requisitos, ¿no? Esos requisitos y habilidades que tienes que tener para ser analista financiero, y la propia persona, la propia entidad, la propia empresa que te tiene que contratar, qué es lo que te va a pedir para tú poder llamar la atención o poder cumplir, digamos, con el perfil adecuado que buscan las empresas que quieren contratar a un analista financiero, ¿vale? Dependiendo también del tipo de analista financiero que hemos dicho al principio, que veremos que hay muchos tipos, pues dentro de esos tipos de analistas que hay, vamos a ver qué te van a exigir en cada caso. Y también acabaremos ya pues con algunos consejos que yo te puedo dar, que como te digo, en esa misma lista de reproducción que te he dicho al principio, tienes un montón de consejos que yo te doy, que a mí, si me los hubieran dado en su momento cuando yo estudiaba, me hubieran dado la vida, hubiera pagado mucho dinero, todos mis ahorros que tenía en ese momento para poder haber tenido ese tipo de consejos, ¿vale? Así que te aconsejo que vayas a esa lista de reproducción si realmente estás estudiando o estás valorando el llegar a ser analista financiero, tanto si estás estudiando todavía como si ya eres un profesional dentro del ámbito financiero y quieres irte derivando cada vez más a la parte de análisis financiero, que es lo que suele llamar más la atención y lo que más suele gustar dentro de las personas, del perfil de la persona tipo que le gustan las finanzas, ¿vale? Así que en esa lista de reproducción tienes toda la información que necesitas saber, pero en este vídeo vamos a acabar con los consejos finales, vamos a resumir un poquito todo lo que hemos ido viendo y al final vamos a resumir en 4 líneas qué es lo que tienes que hacer, digamos, para llegar a ser analista financiero y para poder diferenciarte del resto. Vale, en este sentido, a nivel de análisis financiero tenemos, como te he dicho, un montón de salidas profesionales dentro de lo que es estrictamente la parte de analítica de datos financieros, ¿vale? Como parte, digamos, como trabajo de analizar datos financieros, tienes un montón de salidas profesionales, ¿vale? Pero me voy a centrar yo principalmente en 5 bloques, ¿vale? 5 bloques que para mí son los más importantes, los más interesantes. Si realmente eres analista financiero, te gusta esto, serán los que más te gusten, a no ser que yo me esté dejando alguno, ¿vale? Pero en principio estos 5 grandes bloques es en los que lo podemos diferenciar
diferenciar o podemos distinguir entre analistas financieros. El primero de todos, que es el más importante para mí, digamos en este caso, porque más vas a ver en este canal, porque es a lo que yo me dedico y lo que yo me he formado, que es analista financiero dentro de mercados financieros, ¿vale? Dentro de analizar, en este caso, inversiones, dentro de la parte de inversiones financieras principalmente, ¿no? Lo que sería analizar empresas, en caso de empresas cotizadas, lo que serían acciones, analizar también productos de renta fija, lo que son bonos, letras del tesoro, etcétera, analizar activos más complejos como pueden ser los derivados, incluso llegar a analizar alguna materia prima, analizar fondos de inversión, etcétera, ¿no? Dentro de lo que es mercados financieros, concretamente en este canal hablamos más de análisis y valoración de empresas. Por lo tanto, ya será más relacionado con la parte de acciones, ¿no? O valoración de compañías cotizadas en bolsa, ¿vale? Es a lo que más nos dedicamos aquí y este sería como el primer bloque, ¿no? Analizar productos financieros, analizar inversiones financieras o incluso analizar lo que es la macroeconomía, la economía, la macroeconomía para luego tomar decisiones de inversión. Dentro de aquí, como vemos, dentro de este primer bloque de analista, digamos, de mercados financieros en general, tenemos como dos bloques, ¿no? Uno que sería según clase de activo, es decir, lo que hemos dicho ya, ¿no? Pues podemos analizar acciones, que sin analizar empresas, podemos analizar productos de deuda, ¿no? De renta fija, podemos analizar derivados, podemos analizar commodities, podemos analizar, digamos, a nivel macroeconómico, ¿no? Hacer un análisis de toda la economía, podemos analizar, dentro del análisis financiero, nos podemos diferenciar en diferentes clases de activos. Eso en cuanto a diferenciación entre clase de activo, pero luego podemos diferenciarlo también entre tipo de analista, ¿vale? O sea, ya hemos hablado alguna vez, te dejaré un vídeo por aquí, que dentro de los analistas financieros, dentro de la parte de mercados financieros, tenemos dos tipos de analistas, unos que son los del lado comprador y otros que son los del lado, podríamos llamar, vendedor, ¿vale? Los del buy side y los del sell side, que se conocen. Entonces, en este caso, cuando seas un analista del sell side, en ese vídeo, como te digo, lo tienes todo explicado, digamos, al detalle, y si te gusta concretamente te quieres dedicar a este bloque, te aconsejo que vayas a ese vídeo y a toda la lista de reproducción, porque tendrás todo lo que necesitas saber, ¿vale? Pero al principio, al final lo que acabamos de decir ahí es que hay dos tipos de analistas, ¿no? Unos que son los que básicamente hacen un análisis financiero detallado y tal, pero al final su finalidad es la de crear contenido para los clientes, ya sea de ese broker, de ese banco de inversión, de esa firma de research o lo que sea, crear contenido. Y por otro lado tenemos los analistas del lado comprador, que el análisis que llevan a cabo es el mismo, podríamos decir, pero al final ese análisis se acaba derivando en una decisión o no de inversión, como puede ser trabajar como analista para un fondo de inversión. Tú como analista analizarías una empresa, analizarías un producto financiero, un bono, un fondo de inversión o lo que sea, pero con la finalidad de saber si eso es adecuado o no es adecuado, si es invertible, no, si tiene potencial o no tiene potencial para acabar siendo invertido en ese fondo. Una firma digamos, un analista del lado vendedor, pues simplemente, pues en el momento de cuando estaba en auge Bitcoin o cuando estaban en auge acciones como Tesla, pues en ese momento un analista del lado vendedor lo que haría para el banco, la entidad a la que trabaja, le diría, oye, hazme un informe sobre Bitcoin, hazme un informe sobre criptomonedas, hazme un informe sobre la decisión que esté tomando el Banco Central en ese momento, si es que eso es noticia, hazme un informe sobre las acciones de Tesla, y ese informe va al final para los clientes del banco, para generar contenido, para salir en los medios de comunicación, y estos son principalmente los analistas que tú verás en los medios de comunicación, ¿no? Cuando digan que Citibank ha subido el precio de la recomendación de cierta acción, cuando el analista de JP Morgan está diciendo que hay que vender el sector bancario o que hay que comprar el sector energético o lo que sea, todo eso son los analistas del lado vendedor. Y cuando por otro lado estás escuchando como que JP Morgan ha comprado, o Goldman Sachs, o un gran banco de inversión, o un fondo particular ha comprado alguna acción concreta, cuando ya directamente la han comprado, no cuando recomiendan, sino cuando la han comprado, es cuando detrás podemos decir que hay analistas del lado comprador, analistas que realmente han analizado si es momento o no es momento de invertir, o es adecuado incluso a esa acción, ese producto financiero, para la entidad en la que están trabajando, para el fondo de inversión en el que están trabajando, ¿vale? Como te digo, en ese vídeo lo tienes todo súper detallado. Y dentro de aquí también, en este me he enrollado un poquito más porque es para mí la más importante o la que más te puedo ayudar yo, digamos, en este canal, ¿vale? Porque es a lo que me dedico, pero luego ya como analista financiero pues tienes un montón más de salidas, ¿no? Puede ser ya trabajar de analista financiero, pero ya no tanto como a nivel de analizar toda la economía, todas las empresas, todos los productos financieros, sino ya podemos ir a apartados más específicos, como puede ser la labor del analista financiero dentro de una compañía, o lo que se conoce a veces como controller, o lo que se conoce también como business analyst, que cada uno de ellos tiene su función diferente, digamos, dentro de lo que es el rol de la empresa, pero al final lo que es la figura de un controller, un business analyst o analista de negocio, o un analista financiero, digamos, dentro de una compañía, podemos decir que las labores son más o menos las mismas, pero al final lo que se acaban dedicando es a llevar un control, digamos, de los costes de la compañía. Se suelen contratar, como ahora veremos, empresas medianas y grandes principalmente, ¿vale? Porque al final se
separar un poquito lo que es la contabilidad de la compañía de luego de esa contabilidad que tenemos o que genera la compañía, saber interpretar esos datos financieros, ¿no? Que es al final lo que se trata, lo que hace un analista financiero. Entonces, en este caso, ese analista financiero ayudaría dentro de la empresa a ver si se consiguen los objetivos, digamos, de presupuesto, los objetivos de coste, los objetivos de crecimiento, de ingresos o de ventas y tal, y por qué se están consiguiendo, por qué no se están consiguiendo. Toda esta labor es la que llevará a cabo un controller y un business analyst en este caso, incluso la de proponer, digamos, alternativas que se puede hacer para alcanzar esos objetivos de ventas, de márgenes, de beneficios, de rentabilidades, de generación de caja, de lo que sea. Por otra parte, siguiendo con esto, también tienes la labor del consultor, que está ligeramente relacionada con este apartado que acabamos de comentar, con estos dos anteriores. Al final, un consultor trabajará para una firma de consultoría. Principalmente podemos aquí diferenciar las Big Four, ¿no? Las que llamamos las mayores grandes consultorías, que serían pues Deloitte, PricewaterhouseCoopers, KPMG o Ernst & Young, que son, como decimos, las 4 grandes, ¿vale? Y al final la labor es, podríamos decir que es un poco la misma que la que veíamos en apartados anteriores, solo que en vez de estar directamente contratado por alguna empresa, estás contratado por esa consultoría, y esas consultorías son las que prestan servicios puntualmente a modo externo a cada una de las compañías que lo necesite. En una estarías en nómina, en la otra estarías en nómina con la consultora, y la consultora es la que presta servicios a esa empresa que necesita de determinados servicios externos, ya sea de análisis, por la parte de análisis financiero, por la parte de auditoría en muchos casos. Lo que pasa que en auditoría no entraríamos por la parte de analista financiero, ¿vale? Pero un auditor pues también sería una consultora externa que ofrece estos servicios, digamos, de auditoría, ¿vale? Pero en este caso no entramos en auditoría, o no estamos entrando en este caso como analista financiero a la parte del auditor, porque eso yo lo separaría. Pero al final una consultoría te puede contratar como consultor en muchos apartados, no solo como consultor financiero por la parte financiera, digamos, para prestar estos servicios que hemos visto de análisis financiero, que hemos visto que hacía el controller o que hacía el business analyst de una forma interna a la compañía. Pues esto lo puedes hacer de forma externalizada. Esta consultora es la que presta puntualmente estos servicios de análisis financiero externo o de controller externo o soporte, digamos, a la dirección financiera de esa compañía. Tú puedes ser contratado por esa consultora, como ahora veremos, y también dentro de esta consultora también no solo tienes consultores financieros, tienes consultores que se dedican ya más, por ejemplo, a la parte de análisis de datos, ¿no? Las compañías que generan muchos datos, hay gente, digamos, especializadas, hay personas que pueden estar familiarizadas con diferentes softwares, digamos, de análisis de datos, que te permiten coger todos esos datos, ir haciendo como una especie de embudo, eliminar, digamos, lo que no sirve, coger lo que más sirve, y a partir de eso conseguir extraer datos importantes para la compañía, que le pueden ayudar en el futuro a seguir incrementando las ventas o seguir bajando costes principalmente, o seguir siendo una empresa más eficiente, ¿vale? También tienes consultores, digamos, dentro de la parte de consultoría financiera tienes consultores de riesgo. Todo esto también existe, digamos, el perfil que llamaríamos analista de datos, analista de riesgos, analista cuantitativo. También puede haber un consultor, digamos, de desarrollo de negocio, por ejemplo, o de tecnología, digamos, un consultor tecnológico que ayude a la compañía a ser más digital en este sentido. Lo que pasa que aquí ya no entraría tanto la labor del analista financiero, ¿no? Pero como ves, también la labor del consultor puede ser muy amplia, entre algún otro que podría haber, o consultor de mercados de capitales, dando soporte también a ciertas entidades bancarias en algún proceso, digamos, ya más de back office, ¿no? De más administrativo. Pero esto ya no estaríamos entrando tanto en la labor del analista, ¿no? De analizar datos directamente desde la parte front office, que llamamos, ¿no? De primera plana. Cuarto bloque también que podemos ver de tipo de analistas, en este caso, sería hacer, digamos, esta labor de controller o de consultor o de analista de negocio, digamos, este business analyst, pero para startups, ¿no? Para pequeñas compañías, para compañías iniciales, principalmente de base tecnológica, que son principalmente nuevos proyectos, nuevas empresas que están en plena fase de crecimiento, que están formadas por un grupo de socios que son muy buenos en su campo, a nivel tecnológico, a nivel de desarrolladores, a nivel quizá en muchas ocasiones de marketing, pero en muchas ocasiones no existe, digamos, dentro de ese grupo de trabajo la figura de un experto financiero, ¿no? Y normalmente pues lo tienen que externalizar o tienen que contratar a una persona encargada de la parte financiera de la compañía, que al mismo tiempo suele ser una persona que no tiene muchos conocimientos, porque acaba siendo una persona más por el lado contable más que por el lado analítico. Hay que diferenciar mucho a un contable de un analista financiero, porque un contable al final se basa en programas y directamente de registrar contablemente qué es lo que tiene la compañía, lo que genera la compañía a nivel de ventas, a nivel de ingresos en general, a nivel de gastos, a nivel de lo que serían facturas o albaranes, digamos, ingresos y gastos. Pero al final un analista financiero es el que coge con toda esta información y extrae conclusiones de si las cosas van bien, van mal, van acorde al presupuesto, y qué cosas que se puede seguir haciendo para seguir creciendo, qué es lo que va bien, qué es lo que va mal, y todo esto es lo que sería tu labor, ¿no?
¿no? Digamos, entonces esto a veces, digamos, dentro de una startup, pues no tenemos esa figura. Por lo tanto, dar ese apoyo como CFO, como responsable financiero dentro de una startup, puede ser es algo bastante interesante y algo que cada vez se está demandando más a día de hoy y algo que más a día de hoy cada vez más vas a encontrar trabajo. También aquí esto, como ves, está muy ligado a la parte de consultoría, porque esto lo puedes hacer directamente contratado por la empresa o lo puedes hacer a modo consultor externo y que sea la compañía la que contrate ese consultor, ¿vale? Pero como ves, al final el objetivo siempre es el mismo, siempre es acabar analizando datos financieros o datos de compañías o datos a nivel económico, porque también una vez estés dentro, como te digo, dentro de las labores estas del controller o del business analyst o si estuvieras dentro de una startup o lo que sea, estarás analizando los datos de la compañía, sí, pero también tienes que saber o tienes que conocer, digamos, el sector, otras compañías similares de tu mismo sector, tus competidores, cómo está funcionando el sector en general, cuáles son las tendencias. Entonces al final estás analizando todo un sector en general, tu compañía y otras similares, pero estarías acotando directamente un poco más el espectro, ¿no? Si a lo mejor tú estás trabajando para un fondo de inversión, pues puedes analizar muchos tipos de empresas de diferentes sectores, diferentes industrias, diferentes países. Sin embargo, si estás trabajando para una startup o estás trabajando para una empresa concreta como controller, como business analyst, pues a lo mejor se te acotaría un poco más al sector, digamos, de esa propia compañía para que tú estás trabajando y a empresas comparables, incluso del mismo país o a nivel internacional, pero siempre dentro de ese sector o de un modelo de negocio similar a ese sector que tú estás trabajando, de la compañía a la que estés trabajando, ¿vale? Y también como responsable financiero o como analista financiero dentro de una startup, puedes ayudar a la compañía a hacer previsiones de resultados de la propia empresa, puedes ayudar a llevar un control de costes, hacer incluso un plan de inversiones. Ya sabes que estas empresas al principio cuentan con una financiación que van viniendo pues de business angels, incluso en un apartado muy inicial, eso como digo, de business angels, de familiares, del propio capital, de los propios socios, pero luego pues ya empiezan a haber fondos de inversión o otro tipo de inversores que ya empiezan a entrar dinero en estas startups y hay que hacer un plan de en qué se va a invertir todo ese dinero y que ese dinero se vaya invirtiendo y vaya generando el retorno, ya sea dependiendo del objetivo, ¿no? También la labor del CFO, en este caso del responsable financiero, pues será muy importante a la hora de detectar los KPIs que llamamos, que son las métricas, digamos, fundamentales a la hora de medir pues, si una compañía está funcionando bien o no, sobre todo una parte más inicial, ¿no? Podríamos tener aquí el coste de adquisición de los clientes, ¿no? Cuánto tiene que invertir la compañía en marketing para atraer nuevos clientes, o cuál es el ticket medio de cada cliente, ¿no? Cuánto se está gastando de media cada cliente en la compañía, si eso está creciendo o no está creciendo, dependiendo de qué tipo de compañía estemos hablando, ¿no? Cómo consigues retener a esos clientes. Todo eso son métricas que pueden ser muy importantes y que tú, dependiendo de la compañía, dependiendo del sector, dependiendo de los objetivos de la propia compañía, pues detectarás cuáles son esas métricas más importantes o menos importantes. Y finalmente, el último bloque que podemos hablar, digamos, dentro del análisis financiero, pues sería la labor esta de consultor, digamos, pero de forma independiente. Podrías ejercer cualquiera de las 4 anteriores que hemos visto, ya sea por la parte de mercados financieros, ya sea dando cierto soporte a una compañía como externo o ya directamente a una startup más inicial, ¿no? Podríamos decir. Y todo esto lo puedes hacer, digamos, como consultor externo, como una persona, como autónomo, digamos, tú te das alta como autónomo y prestas estos servicios a empresas. Esto normalmente ya será cuando tengas cierta experiencia. Te recomiendo también que si haces esto, que hayas cogido cierta experiencia haciendo alguna de las otras anteriores, ¿vale? Que hayas cogido experiencia unos años viendo cómo funciona el sector a nivel profesional en cada una de esas otras labores, digamos, que hemos visto en uno de los 4 bloques anteriores, y luego ya con ese conocimiento, con esos contactos, con ese networking que has hecho y con esa confianza, digamos, que has podido, o con ese nombre que te has podido labrar dentro de del sector, pues emprender por tu cuenta y hacer las labores de lo que a ti se te dé mejor o lo que a ti más te guste hacer. Puedes buscar tus propios clientes y hacerlo, como digo, de forma autónoma o de forma independiente, siendo un consultor independiente especializado en alguna de las ramas que hemos visto de los bloques anteriores. Vale, el siguiente apartado que vamos a ver es el de quién te puede contratar. En este vamos a ir algo rápido porque realmente ya lo hemos ido viendo a medida que vamos explicando cada uno de los bloques anteriores, ¿no? Pero en cada uno de estos 5 bloques que hemos visto de tipos de analistas financieros que podemos detectar o que podemos diferenciar, dentro del primero de ellos, pues al final cuando estás trabajando, digamos, por la parte de analista de mercados financieros, dependerá mucho, como hemos dicho, dentro
dentro de el tipo de analista que seas, por el lado comprador o por el lado vendedor, pero principalmente los que te contratarán pues serán bancos de inversión, serán firmas de brokeraje, serán firmas de research, digamos, de análisis independiente, pueden ser también family office, pueden ser fondos de inversión, pueden ser firmas, digamos, o lo que llamamos aquí en España entidades de asesoramiento financiero, sociedades de valores, agencias de valores, fondos de inversión también independientes, pueden contratarte también consultoras, pueden contratarte directamente las Big Four, estas que hemos comentado, las 4 grandes consultoras. Para esto te dejaré un vídeo por aquí arriba donde te hablo ya un poco más en detenimiento dentro de si eres analista financiero, si eres gestor, si trabajas por una firma de brokeraje y tal, qué tipo de trabajos hay dentro de esto, dentro del apartado de finanzas. En general aquí estamos hablando dentro del analista financiero, ahí te hablaba de 5 apartados dentro de las finanzas, ¿vale? Y en el apartado del analista financiero pues tienes un poco más en detalle si quieres ver qué tipo de compañías te pueden contratar, pero es básicamente lo que acabamos de comentar. Para el segundo bloque, como hablábamos de la figura, digamos, del business analyst o la del controller, digamos, que es el analista financiero, digamos, interno dentro de una compañía, pues aquí básicamente te contratarán principalmente ya empresas medianas, grandes, pero rara vez te contratará una empresa más pequeña, ¿no? Porque al final es un puesto más, digamos, dentro del departamento financiero que ya pues tienes que tener un cierto tamaño, ¿no? Son compañías que ya tienen cierto tamaño, que el departamento financiero pues tienen ya su parte, digamos, más administrativa, más de contabilidad, y luego ya tienen pues un responsable financiero, y este responsable financiero pues se apoya en un grupo, digamos, de analistas financieros que le ayuden a interpretar todas estas cuentas y a seguir proporcionando, digamos, alternativas o mejoras de cara al crecimiento futuro de la compañía, ¿no? De la eficiencia financiera futura de la compañía. Entonces, principalmente te puede contratar cualquier compañía, ya sea mediana o grande, para este tipo de labores. Y también muy relacionada con esto tenemos al tercer bloque, que te contratarán también este tipo de compañías, ¿no? Medianas y grandes principalmente. Lo que pasa que lo harán, en vez de hacerlo en nómina, para ellos lo harán a través de una consultoría externa, ¿no? Una consultora que será la que directamente le dirán, oye, pues necesito ahora que me ayudes con este tema concreto, y para eso necesitaría analistas financieros y tal. Pues en este caso tú trabajarás dentro de esa consultora para el proyecto que irá vinculado a una compañía concreta, que puede ser el mismo tipo de compañías de antes, solo que pues a veces decidirán tenerte en nómina porque lo necesitarán o así lo precisarán en ese momento, o directamente dirán, mira, pues como lo necesitamos concretamente para este tipo de labores, pues nos sale más a cuenta externalizarlo y que nos ayude a esto puntualmente, y luego ya más adelante volvemos a contactar con ellos. Pero al final a ti te contratará una consultora, ¿vale? Te contratará una consultora, ya sea más grande, más pequeña, como referencia te he dicho estas Big Four, ¿no? KPMG, Ernst & Young, Deloitte o Pricewaterhouse, pero al final te pueden contratar tanto estas, que son las más grandes y donde más ofertas de trabajo encontrarás, pero también hay pequeñas consultorías independientes, más pequeñas, que también requieren de servicios de consultores en ciertos momentos, ¿no? Incluso hay algunas que son más especializadas en algo, a lo mejor especializadas en blockchain o especializadas en análisis financiero dentro del sector tecnológico, dentro del sector energético, lo que sea, que si tú estás especializado en alguno de estos sectores, pues quizá te puede interesar un poco más. Dentro de la parte de CFO o responsable, digamos, financiero dentro de una startup, pues aquí obviamente el horizonte, digamos, de empresas que te pueden contratar, pues son principalmente estas startups, ¿no? Estas pequeñas compañías iniciales, principalmente de base tecnológica, que tienen un nuevo proyecto, que están empezando a rodar y que están empezando a generar resultados y necesitan un poco estructurar su estrategia, digamos, a nivel financiero, ¿no? Control de costes, control de crecimiento de ingresos, en qué van gastando esas inversiones, y sobre todo ir haciendo valoraciones de la compañía para poder ir a buscar, digamos, inversores en los próximos meses cuando necesiten financiación adicional para seguir creciendo, ¿no? Tiene que haber un responsable financiero que es el que se encargue, digamos, de dejar un poco claro todo esto. Y aquí también incluso pues te puede contratar una consultora que haga, digamos, apoyo a estas, como decíamos antes, puede haber consultoras genéricas, pero también puede hacer consultoras, digamos, especializadas en algo. Y hay en este caso consultoras que están especializadas en dar soporte a estas pequeñas compañías, ¿no? Estas Big Four que te decía antes, estas grandes consultoras, ya tienen también un apartado, como se dedican a todo, digamos, pues eso son tan grandes, pues se dedican a todas las ramas dentro de la consultoría o dentro del soporte a compañías en este sentido, pues al final también tienen una parte de análisis, digamos, o de dar soporte a estas startups, a estas compañías de nueva creación. Y ya como consultor independiente, pues al final el que te puede contratar eres tú mismo, digamos, eres tú el que te tienes que dar de alta como autónomo, y al final pues el público objetivo será cualquiera de los 4 bloques que hemos visto anteriormente, dependiendo de a quién te dediques. Si quieres dar soporte, digamos, de análisis, aquí es más difícil que te contraten, digamos, un fondo de inversión como analista externo, pero tú puedes hacerlo como analista o
como asesor personal, digamos, de patrimonios a diversos inversores, ¿no? A inversores, o dar soporte a empresas, digamos, de forma externa, ejercer de controller o de business analyst de forma externa a compañías, como hemos visto, incluso a pequeñas compañías, a startups, o trabajar, incluso colaborar con algunas consultorías para que ellos te vayan dando trabajo a ti, digamos, a modo externo, según si ellos te necesitan en algún momento, porque necesitan en algún momento algún especialista en algo en lo que tú eres especializado. Así que, como ves, como independiente tienes unas grandes salidas, pero al final pues tienes que llevar un tiempo a lo mejor para conocer un poco el sector, cómo funciona, tener algún contacto que otro que te pueda ayudar a tener los primeros clientes, y luego ya todo vendrá rodado. Vale, vamos a ir ya directamente a la siguiente parte, que es la de dónde podemos encontrar, digamos, trabajo, en qué webs o qué aplicaciones podemos utilizar para encontrar trabajo, ¿no? Aquí principalmente me gustaría que diferenciaras este tipo de aplicaciones que ya conocemos todos, ¿no? De buscar trabajo rápido, como puede ser YoToday, YoBantalent, InfoJobs, todas estas que pueden ser muy buenas plataformas de buscar trabajo, pero en ocasiones no están tan especializadas. Sí que es verdad, y también tengo que decir, utilizaba este tipo de aplicaciones desde hace muchos años, pero ahora para hacer este vídeo me he vuelto a meter para ver qué tipo de ofertas había, y sí que es verdad que he notado como un cierto incremento en la calidad, digamos, de las ofertas de trabajo que hay, ¿vale? Hay ofertas de trabajo muy buenas, igual que las que podías tener en otras aplicaciones, pero en general, digamos, ahí tienes como muchos tipos de ofertas, pero yo te aconsejaría que te hicieras un perfil de LinkedIn, ¿vale? LinkedIn, si no lo conoces, es una red social, igual que podría ser Twitter o que podría ser Instagram o cualquier otra de estas, pero en vez de crearte, digamos, tu perfil personal, ahí tienes tu perfil profesional. Ahí básicamente lo que es tu perfil, digamos, tu apartado, tienes tu experiencia, tienes tu formación, lo que has hecho, lo que quieres incluso llegar a hacer, qué formación es la que tienes, cuáles son tus logros en este sentido profesionales, cuáles son tus habilidades también profesionales, y luego ya pues el tipo de contenido que se comparte pues es ya más relacionado con tu actividad profesional, ¿vale? Entonces aquí al final es muy importante, porque primero las empresas, cuando generalmente quieren ojear un poco tu perfil, ¿vale? Aunque tú les hayas dado un currículum, siempre van a ir o generalmente van a ir a LinkedIn. Y sobre todo, te lo digo también porque cuando ya en trabajos más especializados, como concretamente estamos hablando del analista financiero, en muchas ocasiones la compañía, la empresa o la entidad en este sentido que quiere contratar a un analista financiero, en muchas ocasiones, no es siempre, pero primero que lo va a publicar principalmente, seguramente en LinkedIn, lo va a publicar en más sitios, pero en LinkedIn seguro, y luego por otro lado también en muchas ocasiones, como te digo, lo que hacen es contratar a headhunters, es decir, contratar a empresas externas que son las que se encargan de seleccionar este personal. Y estos seleccionadores de personal, digamos, se basan principalmente, tienen muchas fuentes, pero principalmente acuden a LinkedIn, ¿vale? Entonces, si tú tienes tu LinkedIn bien limpio, bien actualizado, incluso vas compartiendo contenido y vas compartiendo algunas ideas profesionales que te van haciendo como conectar con más gente y al final ir haciendo de tu red de contactos dentro de LinkedIn, te va a servir muchísimo más, o vas a llamar incluso mucho más la atención el día que te quieran contratar. Vas a ver más ofertas de trabajo, más profesionales, como digo. Dentro de LinkedIn tienes un apartado donde se pueden consultar empleos. Estos empleos son, como digo, más profesionales, digamos, entonces pues puedes acceder a más tipos de empleos, ¿vale? Hay algunos que podrás aplicar más fácil y otros que directamente te redirigirán a la web de la compañía, que es lo que ahora es otra cosa que ahora veremos, ¿no? Esto te servirá tanto para buscar empleos en tu país como en el extranjero, que eso es algo súper interesante que las otras webs que decíamos antes o que veíamos antes no tienen tanto, y en el caso de LinkedIn sí, puedes acceder a empleos ya no solo a nivel nacional, sino internacional, de lo que tú estás haciendo, de analista financiero, pero en otros países. Y para esto también a mí me gusta mucho otro tipo de aplicaciones, como puede ser Indeed.com o Glassdoor. Concretamente Glassdoor a mí es una de las que más me ha gustado, la que más he utilizado años atrás. A mí es una web que me gusta mucho, que tiene incluso herramientas muy interesantes como las que ahora vamos a ver, pero aquí lo que puedes hacer es ver empleos a nivel profesional, como digo, tanto en tu país como en el resto del mundo. Es muy similar a lo que te va a ofrecer LinkedIn en este caso, ¿vale? Pero es una web interesante para buscar trabajos principalmente a nivel internacional. Otro apartado donde puedes ir directamente ya a buscar trabajo, que es el más efectivo, podríamos decir, que es el de ir directamente al apartado de trabaja con nosotros, o al apartado de careers, que se llama directamente dentro de la web corporativa de las empresas, donde ya cada empresa tiene, digamos, su apartado digamos, de ofertas de trabajo, ¿no? Entonces, aquí lo bueno realmente es que puedes acceder directamente si hay algún tipo de compañía que te gustaría, si tú realmente quieres trabajar para una consultora, porque ves que tú, por tu perfil o por lo que a ti te gustaría hacer, podrías ser contratado por alguna de estas grandes consultoras, como te digo, tienen continuamente ofertas de trabajo. Entonces es interesante entrar a la web corporativa de la compañía y ir mirando directamente, pues, qué tipos de trabajos hay, ¿vale?
o si quieres trabajar para un gran banco de inversión, pues quieres trabajar para JP Morgan, para Goldman Sachs, o para una banca privada de aquí de tu país, de donde sea, o para un fondo de inversión concreto, pues es bueno entrar directamente en el apartado de careers, digamos, o de trabajar con nosotros y hacerte un perfil ahí, que eso te diría lo más engorroso, porque al final es como que en cada uno de esos apartados, si quieres aplicar, por ejemplo, pues a JP Morgan, a Goldman Sachs, a un fondo de inversión concreto, o quieres aplicar a una empresa concreta, o a una consultora concreta, a cada una de estas Big Four, como te digo, pues en cada una de ellas, en cada una de estas páginas tendrás que hacer tu propio LinkedIn, digamos. Dentro de ahí tendrás que poner a mano de nuevo pues cuál es tu formación, cuál es tu experiencia laboral, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus habilidades, subir el currículum, tenerlo actualizado en cada una de esas webs, ¿vale? Es un poco engorroso, pero realmente si estás buscando trabajo, pues al final es dedicarle unas cuantas mañanas y poco a poco pues te lo vas apuntando incluso en alguna nota y te lo vas actualizando de vez en cuando y vas entrando a ver en las que más te gusten o las que más te parezcan interesantes, te vas creando tu apartado, tu perfil. También debes saber que tanto LinkedIn como estos, como Glassdoor, por ejemplo, en este caso, habrá directamente ofertas de trabajo en las que puedas aplicar desde allí. En LinkedIn, por ejemplo, te dirá como que puedes aplicar de forma fácil, que es simplemente desde la propia LinkedIn puedes aplicar a esa oferta, pero habrá otras veces que directamente tanto la propia LinkedIn como la propia Glassdoor o cualquier otra plataforma, digamos, de agregador de ofertas de trabajo, te dirija directamente, lo que hace es que tú clicas, pero te deriva directamente a la web corporativa de la compañía, a este apartado de trabaja con nosotros o careers, digamos, y ahí directamente pues te tendrás que aplicar desde la web de la compañía, ¿vale? O sea que aunque lo veas desde LinkedIn, en muchas ocasiones para aplicar a la oferta tendrás que ir directamente, te redirigirá desde LinkedIn o desde Glassdoor o desde Indeed o desde la página que sea, te redirigirá a la web corporativa de la compañía para que tú apliques desde ahí. Vale, entonces ahora nos vamos al apartado del sueldo, que quizás es uno de los más interesantes o de los más jugosos, digamos, para los que estáis viendo este vídeo, pero en este caso tienes que tener en cuenta antes 3 pilares principales de los que depende el sueldo, digamos, de analista financiero. En muchos casos será así también, pero dentro del analista financiero, que es el que estamos viendo ahora, dependerá muchísimo, principalmente, como ya sabes, en este sector, del tipo, como hemos visto al principio, del tipo de analista que seas, ¿no? Principalmente, si estás en el primer bloque, ¿vale? Dentro de analista por mercados, por la parte de mercados financieros, analista de acciones, analista de renta fija, trabajas para un fondo de inversión, en principio los sueldos en general suelen ser más elevados, ¿vale? También en este tipo de compañías hay una parte del sueldo que es muy jugosa, que es la del variable. En años donde hay muchas ganancias, donde si tú trabajas para un fondo de inversión y ese fondo de inversión ha generado ganancias, pues esos años normalmente son años muy buenos donde se pagan unos bonus bastante atractivos que en muchas ocasiones pueden incluso llegar a más que doblar tu salario anual, ¿vale? Por lo tanto, en este sentido, un analista, digamos, que trabaje ya por la parte de mercados financieros puede ser muy interesante, a nivel de sueldo más interesante que la media de trabajos de analista financiero, precisamente por esto, no por el sueldo fijo, sino por el sueldo que puedes llegar a obtener de forma variable. Esto es muy importante también que lo entiendas. Dependiendo del tipo de banco de inversión en el que estés, si es un banco grande, como digo, cobrarás generalmente más, tendrás un sueldo superior a la media, igual que también lo tendrás si trabajas para una gran consultora, alguna de estas grandes 4 consultoras que te he mencionado antes. También generalmente los sueldos son más elevados, pero también la exigencia, digamos, que tienes, o el nivel de trabajo, la carga de trabajo es bastante superior también, sobre todo al principio, cuando estás empezando. También, otro apartado que depende mucho el sueldo, dependerá, como ya te he avanzado al principio, es la ubicación. Ahora lo veremos un poco más en detalle, pero no en todos los países, obviamente se cobre lo mismo y se vive también trabajando de analista financiero, ¿no? Habrá países donde cobres más, cobres menos, y habrá países donde eso que cobres de más a lo mejor no es mucho más en relación al sueldo medio de ese país, ¿vale? O al nivel de vida, digamos, de ese país. Eso lo veremos, como te digo ahora, un poco más en detalle, pero al final que sepas que eso dependerá mucho también. No es lo mismo ser analista financiero, por ejemplo, en Barcelona, que serlo en Suiza, que serlo en Australia o que serlo, por ejemplo, en Estados Unidos. Y luego también un apartado que va a depender muchísimo, que es importantísimo, que es el de si eres junior o senior. Y esto básicamente se basa en los años de experiencia, es decir, si eres una persona que está empezando en el sector o a trabajar de analista financiero, se considerará que eres junior. Y normalmente aquí cada empresa va a decir la suya, ¿vale? De cuándo considera junior o senior, digamos que ya el senior es más avanzado, normalmente, para que te hagas una idea, la media son alrededor de unos 5 o 6 años, ¿vale? Podríamos decir entre 4 y 6 años. De 4 y 6 años de experiencia profesional se va menos de 5, podríamos decirlo para redondear, menos de 5 se considerará que eres junior, y a partir de 5 años ya se considerará que eres senior, que ya eres
profesional, digamos, o más experimentado, veterano, digamos, dentro del sector, y por lo tanto la escala de salarios es bastante superior. Bien te digo, y esto seguramente te va a pasar igual que pasa en muchas otras profesiones, como puede ser la de los abogados, también me consta que pasa, que es que básicamente tú puedes ser a nivel de sueldo, a nivel de años de experiencia, porque se mide principalmente por años de experiencia, no por conocimiento, que es quizá como debería ser, ¿no? Se mide por años naturales de experiencia. Entonces, esto a lo que se puede dar la situación en la que tú lleves a lo mejor 3 años de experiencia y ya estés ejerciendo labores de equivalentes a las que sería un analista senior, ¿no? Un analista ya veterano, profesional, porque esa es la responsabilidad que a ti te están dando y el tipo de decisiones que tú estás tomando dentro de tu actividad. Pero a nivel de sueldo, como llevas menos de 5 años de experiencia, pues puede ser que tú te veas con un sueldo de junior. Esto ten claro que puede pasar, y no solo que puede pasar, sino te aviso desde ya que va a pasar, ¿vale? Si es algo realmente que te gusta, tampoco te vuelvas loco o loca, porque esto acaba mereciendo la pena y el salto, digamos, de sueldo que hay normalmente de un junior a un senior es bastante interesante. Vale, entonces, como te decía, para ilustrar esto del sueldo me he ido a la página de Glassdoor, que es la que te he comentado antes, que es una que puede servir mucho para buscar trabajos, digamos, a nivel internacional, y dentro de aquí tienes una herramienta que es bastante interesante, que es la de que puedes hacer un comparador de sueldos, ¿no? Que puedes, digamos, llegar a cuantificar cuál es el sueldo medio en alguna localización de alguna posición concreta. Por ejemplo, yo lo que he hecho en este caso ha sido me he ido a las principales localizaciones del mundo, digamos, a nivel de análisis financiero, donde yo sé que un analista financiero pues cobra más, digamos, o que son más demandadas, digamos, la posición de analista financiero, principalmente pues en Suiza, en Estados Unidos, en algunas diferentes geografías, como puede ser en Nueva York o en San Francisco, en Australia concretamente, en Sydney, ya en Londres, obviamente, más que obvio, aunque cada vez menos debido de que se está yendo de Europa. Esto, bueno, es un poco relativo en este sentido, pero Londres es históricamente pues una gran plaza financiera. También tenemos Alemania, tenemos Japón, tenemos China, tenemos un montón de plazas, ¿vale? Hemos analizado las principales y dentro de ahí también pues hemos cogido Barcelona y Madrid, porque ya al estar aquí en España, pues al final vendrá muy bien compararlo, ¿no? En este sentido, pero al final lo que hemos hecho ha sido poner directamente posición de analista financiero y en cada una de estas ubicaciones. Entonces directamente lo que nos hace esta web, lo que nos hace Glassdoor es decir, vale, si ponemos por ejemplo analista financiero en Barcelona, directamente nos va a coger, digamos, todas las ofertas abiertas que hay de analista financiero y la media incluso que te genera el propio algoritmo de Glassdoor, y te va a decir cuál es la media de sueldo más o menos que tiene un analista financiero en Barcelona, en este caso, en base a las ofertas de trabajo que hay, ¿no? En base a lo que te dicen esas ofertas de trabajo, cada una de ellas, lo que te va a pagar, pues al final vas a poder extraer una media. Y como ves, incluso te llega a dar un nivel de fiabilidad, porque no es lo mismo que haya solo 2 ofertas. Si hay solo 2 ofertas, pues al final la media que pueda haber de salario entre estas dos, pues tampoco puede ser muy representativa, porque digamos, es una muestra muy pequeña, ¿no? Pero aquí directamente, según el número de muestras que haya, pues nos aplicará, digamos, el grado de fiabilidad o no. Por eso no he querido hacer tampoco por cada uno de los bloques, porque si pongo directamente analista de inversiones o analista de renta variable, pues como no hay tantas ofertas de trabajo directamente, pues al final la fiabilidad es bastante más baja. Entonces hemos cogido directamente como la posición de analista financiero en general. Y como te digo, pues he ido poniendo en cada una de estas ubicaciones, que ya solo por este trabajo ya tendrías que suscribirte y tendrías que darme un like ni que sea a este vídeo, porque esto es una matada que flipas. Pero volviendo otra vez a lo de antes, aquí lo que he cogido ha sido de todas estas, he cogido el sueldo medio que se podía cobrar, digamos, en cada una de estas ubicaciones, un analista financiero, incluso he añadido también el bonus anual, que según me pone de media también en cada una de estas comparadores, digamos, de trabajo, de ofertas de trabajo, de sueldos, que nos dice que podías llegar a cobrar como variable en cada una de estas ubicaciones. Y al mismo tiempo también lo que he hecho ha sido, que era un poco lo que te decía antes, ¿no? Al final, cobrar más o cobrar menos, dependiendo del país, si estamos comparando entre países, es un poco relativo, ¿no? Porque no me sirve que me digas que un analista financiero cobra más en Estados Unidos, porque ya lo sé. A ver, en principio lo puedo intuir, pero es que además también el nivel de vida allí es mucho más caro. Los sueldos medios allí son también mucho más altos. Entonces a mí lo que me interesa no solo es cuánto cobra de media un analista financiero en esa geografía concreta, sino compararlo también con cuál es el sueldo medio que hay en ese país concreto, ¿vale? Comparar el sueldo de analista financiero, por ejemplo, en Barcelona, de media, con la media de sueldo, digamos, de España. Y aquí, pues como ves, aquí tenemos los resultados, digamos, de este estudio, ¿no? Donde estamos viendo como que donde mejor
puedes cobrar, donde más dinero cobras en euros, porque luego también lo que hemos hecho ha sido, obviamente nos dan los datos en cada una de las divisas de esos países, nosotros luego lo hemos pasado a euros para unificarlo, digamos, y para poder tenerlas como comparables, y donde vemos que se cobra mejor tampoco es ninguna sorpresa, donde se cobra más dinero, digamos, o más euros, el equivalente a euros, sería en Suiza, sería principalmente en Estados Unidos, concretamente en San Francisco se cobraría más que en Nueva York. Me ha gustado, o sea, he puesto San Francisco porque normalmente cuando tendemos a pensar que se vive bien en Estados Unidos como analista financiero, pensamos que es Nueva York, pero realmente no es. Esa es donde está, digamos, el centro, donde está Wall Street, sí, pero no es donde más demanda hay, digamos, de analistas financieros. Cuenta que en San Francisco tenemos Silicon Valley y ahí hay muchísima demanda de analistas financieros, ¿vale? Entonces ahí, incluso como ves, cobran algo más que lo que cobran en Nueva York de media. Este pequeño estudio, lo que al final nos acaba diciendo es, como decía, que, vale, no es ninguna sorpresa ver que en Estados Unidos, tanto en Estados Unidos como en Suiza, es donde más se cobra en dinero, pero luego, si hacemos la comparación de cuánto se cobra, digamos, en relación al sueldo medio, vemos que tampoco es tan atractivo, sobre todo en el caso de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, incluso si no incluimos el bonus, está alrededor de la media, no está por encima ni siquiera de la media de todos los países analizados. Sin embargo, si incluimos este bonus, vemos como ya sí que es un poquito más atractivo, pero realmente sigue estando a media, ¿vale? El bonus vemos que en Estados Unidos, sobre todo, es bastante importante, tiene bastante incidencia, digamos, en el resultado final, en el sueldo final que puede tener un analista financiero. Luego de aquí, si ya nos vamos, decimos, vale, sí, aquí es donde más se cobra, sí, pero en relación, como decimos, al sueldo medio, vemos que sí, Suiza sigue siendo una plaza bastante atractiva, también a nivel de que se cobra mucho sueldo y al mismo tiempo ese sueldo está bastante por encima del sueldo medio de Suiza, que ya sabes que es un sueldo bastante elevado, y al mismo tiempo también tenemos otros países que son todavía más interesantes todavía, como puede ser directamente en Australia, concretamente en Sydney, donde vemos que los sueldos de analistas financieros son incluso un 50% más altos casi un 50% más altos de lo que suele ser la media del sueldo nacional, digamos, de lo que se cobra de media un ciudadano australiano. Pero es que luego, esto también es más sorprendente todavía, yo personalmente no me lo imaginaba, que realmente la plaza más interesante, a lo mejor, viendo este resultado, de este pequeño análisis que hemos hecho, la plaza más interesante, digamos, para trabajar como analista financiero, resulta ser que ahora mismo es China, donde vemos que aquí sí que es verdad que el sueldo medio, digamos, de un ciudadano chino es bastante inferior, digamos, si lo comparáramos en euros a el que puede ser aquí en cualquier país desarrollado, podríamos decir. Y al final, como ves, en euros realmente pues es bastante poco sueldo, pero si lo comparamos con el sueldo medio de un ciudadano chino, pues trabajar, digamos, de analista financiero en China digamos, podrías tener un muy buen nivel de vida como analista, porque estarías cobrando bien, como cobran generalmente, podríamos decir, un analista, más que la media, pero en este caso estarías cobrando bastante más que la media y bastante más comparado con otros países también similares, ¿no? Entonces, son cosas que tienes que tener en cuenta tú mismo, porque es que si luego nos vamos a España, como ves, aquí es que es bastante lamentable. Sí que es verdad que tampoco me sorprende, ¿vale? No me ha sorprendido especialmente, pero vemos que en todo estamos especialmente debajo de la media, ¿no? O sea, en Barcelona concretamente es el peor de todos los analizados, prácticamente, sin contar a Japón, que Japón también me sorprendió, pero es, España incluso en general, contando los bonus, es en general, como decimos, y en base a este estudio, es las peores localizaciones, que como te digo, algo que no me sorprende, te lo dice un analista financiero en Barcelona, pero si luego lo estamos comparando con Madrid, vemos que tampoco es que mejore mucho más, ¿vale? Sigue estando por debajo de la media, es algo mejor que en Barcelona, podríamos decir, o podríamos intuir, el que ya mínimamente se dedica a las finanzas en España, sabe que en Madrid, a nivel financiero, digamos, en materia de financiera, principalmente también de análisis financiero, tienes mucho más trabajo y más salidas en Madrid y oportunidades que en Barcelona, principalmente, en general, pero realmente tampoco es que se esté mucho mejor a nivel de salario. Por lo tanto, el problema ya no es de Barcelona y Madrid en general, sino es de España en particular, ¿vale? Igual que pasa en análisis financiero, pasa en muchos otros sectores, pero lo que nos estamos centrando ahora, pues a nivel de lo que vive de mejor respecto al sueldo medio un analista financiero, pues
tampoco es que sea muy boyante. Se puede vivir bien, puedes vivir bien como analista financiero aquí en España, acorde al nivel de vida, sí, eso sí que es verdad, sí que es cierto, pero no estamos ni por encima de la media de lo que se cobra de más siendo analista financiero respecto a la media de salario medio en ese país, ¿no? Vale, ya para ir acabando, lo que vamos a ver es qué tipo de requisitos o qué tipo de habilidades te van a pedir a la hora de tú afrontar una entrevista de trabajo, ¿no? Cuando tú vayas a buscar trabajo como analista financiero, en cada uno de esos bloques que hemos visto al principio, ¿qué es lo que te van a exigir? ¿Qué es lo que van a esperar de ti en esas ofertas de trabajo, ¿vale? Aquí principalmente ya sabes que tienes que, obviamente, que contar con un mínimo de formación, ¿vale? Dentro de materia financiera tengo algún vídeo donde te explico un poco lo que debes estudiar, lo que deberías estudiar para ser analista financiero. Puedes estudiar directamente tanto la carrera de economía, de finanzas, de ADE en general, incluso puedes estudiar alguna otra carrera. Mientras luego, al final, lo más importante es el máster que luego hagas. Lo que pasa que, obviamente, si vas a hacer un máster en finanzas y habiendo estudiado pues una carrera de filosofía, pues a lo mejor te va a costar un poco más. Lo puedes hacer, conozco casos que lo han hecho, pero también conozco que cuesta mucho más, ¿vale? Entonces, al final es interesante que empieces a formarte con algo relacionado con esto. Al final te daré las claves de qué es lo más importante, porque lo más importante de todo no es en sí la carrera que estudies. Te diría que el máster a lo mejor sí que es un poco más importante, y luego si quieres hacer alguna certificación financiera como el CEFA, el CIA, el CFA, sacar un título de asesor financiero, lo que sea, que también te dejaré por aquí un poco la comparación entre el CIA y el CFA, que son dos certificaciones financieras, pero cuanto más tengas, mejor, ¿vale? Ahora entraremos un poco más en detalle dentro de, bueno, lo miraremos un poquito por encima, pero son certificaciones financieras que cuanto más tengas, cuanto más postureo, digamos, tengas a nivel de currículum, pues eso, obviamente, si tú no tienes ningún contacto, digamos, directamente que te puedas hacer escalar alguna posición, pues al final, si dependes de tu currículum, pues cuanto más bonito sea ese currículum, cuanto más experiencia tengas, mejor. Luego daremos algunos trucos que son más importantes, ¿vale? Pero al final es interesante que tengas, obviamente, esa formación y que tengas pues alguna habilidad, que tengas alguna formación adicional o lo que sea. Cuanto más tengas, digamos, en este sentido, o cuanto más prácticas hayas hecho, que ahora lo veremos, pues mejor será para ti, ¿vale? Pero yéndonos ya directamente a cuál sería, digamos, cuando tú te metas en cada una de estas ofertas de trabajo, que puedes hacer tú incluso el experimento tú mismo en cada una de estas aplicaciones que yo te he dicho para buscar trabajo, puedes entrar tú mismo y puedes verlo, puedes tantear y puedes ver los tipos de requisitos que se piden, ¿no? Pero principalmente vas a ver, sobre todo aquí tienes que diferenciar, como te he dicho antes, en puestos más junior, más iniciales, de 0 a 4 o 5 años de experiencia, a los puestos de más de 5 años de experiencia, que siempre normalmente los vas a ver, sobre todo en la parte de análisis financiero, los vas a ver con un senior delante, ¿vale? Entonces, por la parte de junior, pues principalmente se te van a pedir por los requisitos básicos que se le pueden pedir a cualquier analista financiero, en este caso, ¿no? Pues que tengas la capacidad analítica, que tengas conocimiento de modelización, de la capacidad de gestionar toda esa información en un Excel, de las cuentas de resultados, de saber un poco estimar esos resultados. Todo esto, pues al final, cuanto más sepas, pues mucho mejor todavía, que tengas también incluso conocimientos de Project Finance, de finanzas corporativas, en este sentido, ¿vale? Sobre todo, capacidad de síntesis, es algo que verás mucho y es algo muy importante que como analista tengas en cuenta. Incluso puedes practicarlo en tu día a día, ¿vale? Pero la capacidad de síntesis es súper importante. Al final vas a manejar mucha información y lo que tienes que hacer con toda esa información es extraer conclusiones principales, ¿no? De toda esta información, separar qué es lo que menos me sirve y todo esto que me sirve, qué es lo que me ayuda a extraer conclusiones. Y de toda esta información que recibo, lo resumo en 3 líneas o te lo resumo en 4 cosas, que es lo importante, o las 4 conclusiones que yo extraigo de todo este análisis, de todos estos datos. Esa capacidad de síntesis será importantísima. Ya no solo porque te la valoren a ti el que te vaya a contratar, sino porque al final para ti luego, cuando seas un profesional de esto, ya te voy avanzando, que harás muchísimo mejor tu trabajo si tienes claro esto y si vas practicando esto desde ya. Luego, obviamente, también te van a pedir habilidades de Office, ¿no? Obviamente, pues no puedes ser analista si no tienes un control del Excel, ¿vale? Tienes que saber manejar Excel, que esto, a la medida que vayas haciendo tus propias pruebas y que vayas empezando a trabajar en el sector, cada vez vas a coger más experiencia, pero si todavía no estás familiarizado con el Excel, empieza a hacerlo desde ya. Y obviamente, pues PowerPoint también, porque en muchas ocasiones tendrás que hacer presentaciones y todo el rollo, ¿vale? Entonces, muchas veces, pues te lo van a poner como un requisito indispensable, sobre todo el Excel. Habilidades de comunicación, pues también son importantes en cierto modo, también dependerá del tipo de trabajo, ¿vale? Pero al final, como decimos, cuando tienes mucha información, tienes que acabar extrayendo conclusiones, y estas conclusiones las tienes que saber comunicar, ya sea a tus jefes, ya sea a los clientes, ya sea a tus compañeros, o ya sea al director financiero o al que tengas que reportarle en cada caso, ¿vale? Es importantísimo esta capacidad, digamos, de comunicación. Y luego ya pues también te pedirán pues lo típico, ¿no? Que seas proactivo, todas estas cosas que, bueno, no sé ni por qué las ponen, porque al final te lo ponen en todos los trabajos. Y luego ya pues obviamente lo que puedes ver depende
más requisitos que te pueden pedir o que puedes ver en cada caso, pues dependerán un poco dentro del bloque en el que estés de los que comentábamos antes, ¿no? Por la parte de mercados financieros, pues te pedirán sobre todo pues que tengas más ese conocimiento también, si tienes algún conocimiento puntual de haberte hecho un poco a algún terminal de información financiera, ¿no? Como puede ser el terminal de Bloomberg principalmente o el terminal de Reuters, ¿vale? Que si no los conoces, pues es hora de que te vayas un poco familiarizando, al menos de lo que son y de lo que sirven, ¿vale? Cada uno de ellos, pero si ya has tenido alguna experiencia, porque piensa que en muchas ocasiones también te van a pedir experiencia previa, entonces, aunque... Como decimos, aunque seas junior es hasta los 5 años, por lo tanto, si dentro de esos 5 años ellos te pueden contratar siendo un junior de 3 años, que ya encima tienes alguna experiencia, pues te lo van a valorar muchísimo más que si eres un junior que acaba de salir de la carrera, ¿vale? Que para esto te daré un truco ahora mismo. También, pues obviamente, si ya vas a ser más, por ejemplo, por la parte de análisis de datos, pues si tienes experiencia en software, digamos, de análisis de datos, como puede ser Power BI o como puede ser Tableau, pues cuanto más tengas, mucho mejor, incluso pues para algún trabajo de este tipo, a lo mejor te piden cierta experiencia o cierta soltura, digamos, al manejar este tipo de software. También te pueden pedir que tengas ciertas habilidades con el inglés, esto es bastante importante, piensa que principalmente, pues obviamente lo que te van a contratar son grandes empresas que tienen negocios internacionales y que obviamente pues tienes que tener cierta soltura con el inglés, tanto hablado como escrito, eso te lo van a pedir bastante. Puestos junior, a lo mejor en algunos casos no es tan importante, pero en general, sobre todo en puestos senior, sí que será importante, como ahora veremos, ¿vale? Pero esto es importante también para analizar empresas, pues ten en cuenta que al final los reportings, digamos, de las compañías, los informes anuales de las compañías o todo el tipo de material que te tengas que leer para analizar una compañía, para analizar cualquier folleto de información financiera, digamos, principalmente el lenguaje internacional, digamos, dentro de las finanzas es el inglés, por lo tanto es bastante importante que tengas soltura, digamos, con este idioma. También en otras ocasiones puedes ver cuando quieras aplicar a alguna empresa, principalmente a una de estas grandes consultoras, en muchas ocasiones pasa, y sobre todo también pasa en grandes bancos de inversión, ¿vale? Si quieres aplicar una oferta de JP Morgan, de Goldman Sachs, de Wells Fargo, de Citibank, de grandes bancas de inversión internacionales, en muchas ocasiones lo que te dirán, lo que te exigirán será que directamente hayas estudiado en alguna gran universidad. En fin, y ya para puestos más senior, digamos, para puestos más avanzados, para puestos, digamos, más profesionales, lo que ya te van a pedir será, pues, básicamente lo mismo que antes, pero al mismo tiempo te van a pedir también esas habilidades, pero un poco más avanzadas. Es decir, por ejemplo, antes estábamos hablando del inglés, pues en este caso el inglés ya se dará por hecho que lo controlas y que lo tienes prácticamente nativo, que tienes un buen nivel de inglés, tanto hablado como escrito, y que tus habilidades de comunicación en inglés son la hostia. Y luego encima... lo que te van a exigir no es que sepas tu idioma, obviamente se da por hecho, que sepas el inglés también, y luego si tienes alguna lengua adicional, europea principalmente, pues mejor todavía, ¿vale? Eso también que es algo que verás mucho, que luego a lo mejor la verdad no le dan mucha importancia o tal, pero para hacer la criba, pues en muchas ocasiones se pide, ¿vale? Yo te diría que esto también tampoco es tan fundamental, lo de un tercer idioma, pero el inglés seguro que sí. Pedirán también esa experiencia, obviamente, de más de 5 años, y luego ya, pues en muchas ocasiones verás también como que te piden alguna certificación, algo que te acredite como que realmente eres muy profesional. No solo esos 5 años, sino que encima, pues que tengas un CFA, que tengas un CIA, que tengas un CAIA, un MBA, cualquiera de estas acreditaciones, digamos, más avanzadas, digamos, más especializadas, certificados más especializados, que ya realmente denotan como una cierta profesionalidad adicional de tus capacidades, ¿vale? Y luego ya, como decía antes, ¿no? Dependiendo de la rama dentro del análisis de inversiones que estés, pues ya sé, por ejemplo, como hablábamos antes, dentro de la parte financiera, pues que tengas un cierto manejo de Bloomberg, pues ese manejo de Bloomberg se va a dar por hecho que lo tienes, ¿no? Que manejas bien el Bloomberg, que manejas bien o el terminal de Bloomberg o el de Reuters con el que hayas trabajado, pero que te estás familiarizado con ese tipo de portales de información financiera en este sentido, ¿vale? Luego ya si trabajas más para puestos de analista de datos, pues obviamente se dará por hecho que sabes manejar o Power BI o Tableau o algún software de este tipo. Y en muchas ocasiones, por eso me gustaba también resumirlo en estos 5 apartados, es que si tú puedes tener a lo mejor esas 5 años de experiencia, digamos, como en mercados financieros, analizando compañías o lo que sea, ¿vale? Pero si después de esos 5 años que ya eres senior, digamos, podríamos decir, dentro de mercados financieros, esa experiencia, digamos, también
también te sirve para ejercer perfectamente la labor de senior por la parte de controller, la parte de consultor financiero, digamos, externo, te sirve también para ser un CFO dentro de una startup, te sirve también para ser lo que llamamos un controller financiero, un business analyst, te sirve para todo tipo de análisis, digamos, dentro del mismo campo. Vale, entonces como conclusiones o como consejos, digamos, finales que te puedo dar es, al final, cuanto más formación tengas, obviamente mejor. Al final, si no tienes ninguna vía por la que entrar, obviamente, ningún contacto, ningún familiar, obviamente, pues al final vas a tener que entrar por la vía más ordinaria, ¿no? Pues vas a tener que tener pues un buen currículum. Cuanto mejor currículum tengas, pues más llamarás la atención. Al final lo interesante es acabar llevando a esa entrevista, ¿no? Y en esa entrevista, pues tener la oportunidad de tener esa entrevista, porque ya luego, si tú has hecho bien las cosas, como ahora te contaré, pues al final eso va a ser una probabilidad de que te contraten de prácticamente el 100%, ¿vale? Más del 90%. Pero lo interesante es acabar teniendo esa entrevista, ¿no? En ese sentido, ¿vale? Entonces, al final, cuanto mejor tengas tu currículum, tanto para ti como para el que te va a contratar, pues obviamente será más interesante, ya no solo a nivel de carrera ni máster, sino de certificaciones dentro de algo que a ti te guste, ¿vale? Dentro de lo que a ti te pueda aportar más valor añadido a futuro. Igualmente también, pues obviamente ya, como hemos dicho, ¿no? Si has estudiado en una de las grandes universidades, pues esto normalmente es así. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero al final pues puede tener cierta base, se puede entender, ¿vale? En este sentido. Entonces, cuanto más de prestigio sea esa universidad, pues obviamente más oportunidades tendrás de entrar. Y al mismo tiempo también de que si estás estudiando en una universidad de mayor prestigio, pues obviamente luego la bolsa de trabajo dentro de esa universidad de mayor prestigio, pues te podrá hacer directamente llegar a un puesto de ese tipo, ¿vale? Entonces está todo un poco como correlacionado en este sentido. Pero al final lo que yo siempre digo y lo que yo siempre te he dicho en todos esos vídeos que te aconsejaría que vieras si es que realmente quieres llegar a ser analista profesional, es que te formes principalmente por tu cuenta, ¿vale? Que tú, a medida que vayas estudiando, en la carrera, en el máster o tal, pues que tú vayas, si realmente te gusta, tú irás leyendo información financiera, te irás informando, cada vez que vayas leyendo algo que no conoces, pues te irás, lo que te aconsejo es que seas curioso y vayas viendo. Yo, por ejemplo, me acuerdo, el ejemplo que pongo, pues es que normalmente yo estaba en la carrera y yo ya sabía un poco lo que era la bolsa, cómo funcionan los mercados financieros antes de que lo explicaban, porque la carrera, por ejemplo, a mí no me explicaron hasta segundo o tercero de carrera. Entonces, si tú ya sabes lo que es al principio, te has topado con eso, pues obviamente ya te viene bien, ya haces bien en ver este tipo de vídeos, pero cuanto más te formes por tu cuenta, mejor. Luego ya pues en algún momento escuchaba los derivados financieros, pues digo, ostras, voy a mirarme, voy a intentar indagar a ver qué son esto de los derivados financieros, estrategias de futuros, de opciones, tal. Es un ejemplo, ¿no? Porque realmente luego eso no lo utilizo a nivel profesional, no estoy especializado en eso, pero en su momento yo tenía esa inquietud y al final es lo que luego te hace aportar una cierta diferencia. Si te gusta analizar empresas, pues ves empezando a hacer tus pinitos de analizar empresas, ves analizando tus propias empresas, ves siendo curioso, viendo cómo lo hacen otros analistas, tengo un montón de vídeos donde analizo empresas, digamos, a modo profesional que ya me hubiera gustado a mí tenerlos en su momento. Lee de papers, digamos, que hay por internet, mira a otros profesionales cómo lo hacen, todo esto y luego practica tú. Todo eso te va a ayudar muchísimo, porque el día de mañana, cuando tú consigas esa entrevista, al final, el que te va a entrevistar va a saber muchísimo, muy fácil ver la diferencia entre el que realmente me está hablando porque le gusta, porque le apasiona seguramente el sector, pero me está hablando desde lo que conoce de teoría, de otro, diferenciarlo de otro que realmente me está hablando, pero porque conoce un poco más de primera mano lo que está haciendo. Dentro de que a lo mejor su nivel es básico, porque lo sé, estoy contratando a un junior, están contratando a una persona que se está formando, pero la manera de hablar, la manera de comunicar dirá mucho a la hora de convencer, digamos, al que te tenga que contratar. Por lo tanto, fórmate tú, tanto con recursos gratuitos que tengas por internet, como libros, sobre todo, leyendo libros también es una forma muy interesante de aprender, como haciendo cursos online de algún referente que te pueda ayudar a seguir perfeccionando tus habilidades, lo que sea, ¿vale? Todo esto te ayudará, te aseguro que muchísimo. Igual que te ayudará muchísimo también, como te he dicho, al final lo que te exigen es mucha formación y muchas cosas y el eterno debate, ¿no? Y al mismo tiempo te dicen que seas joven y que tengas muchos años de experiencia. ¿Cómo suples esto? Te puede merecer incluso la pena hacer algunas prácticas extracurriculares, dejar de lado el cobrar más o el cobrar menos, si te lo puedes permitir, si cada uno se lo puede permitir, para acabar de coger esa experiencia. Prácticas en algo que te pueda servir para futuro. No solo sirve dentro del ámbito financiero, sino prácticas que a ti te puedan servir para lo que tú quieres hacer el día de mañana, ¿vale? Yo en su momento, por ejemplo, pues sabía que me quería dedicar a la parte de mercados financieros, entonces hacía prácticas extracurriculares. Algún verano lo hice, ya después de haber hecho las de la universidad, hice prácticas, digamos, en una banca privada de aquí de España. Y todo eso a mí me dio muchísimo valor añadido para luego, cuando yo estudiaba el máster, cuando luego tuve que afrontar una entrevista de trabajo, digamos, yo ya tenía esa
experiencia detrás, que había hecho de forma extracurricular, digamos, cobrando muy poco en un verano a muchos kilómetros de mi casa, pero básicamente lo hice porque sabía que a futuro me iba a servir, ya no solo para a nivel de currículum, sino a nivel a mí de saber, de empezar a ver cómo funciona todo esto antes incluso de estudiar un máster, ¿vale? Entonces, todas esas oportunidades que puedas tener, yo te aconsejaría que las aprovecharas, que te diera igual si te están pagando más, si te están pagando menos. En ese momento no es el momento de ganar dinero. El momento de ganar dinero ya vendrá si todo esto, si renuncias, de cierto modo, no siempre tienes por qué renunciar, pero generalmente, pues no te van a pagar especialmente mucho, pero cuando estés ahí, nútrete y pregunta todo lo posible. Ponte pesado incluso, o pesada, con tus compañeros, con tus jefes y tal, y pregunta todas las inquietudes que tengas y intenta aprender lo máximo posible y intentar interiorizar, hacer contactos, conocer gente, porque eso el día de mañana te va a servir muchísimo, sobre todo lo que vayas a aprender. En alguna ocasión ya te he contado mi experiencia, te dejaré también por aquí un vídeo donde te cuento un poco mi experiencia, lo he contado más veces, también he contado más veces cuál ha sido mi experiencia, tengo en esa lista de reproducción que te he dicho al principio, te dejaré al final del vídeo, y todos estos vídeos y todo esto que te he dicho te lo dejaré en el primer comentario y te lo dejaré también en la descripción del vídeo para que tengas claro dónde está cada vídeo, lo que explico en cada vídeo y lo que te puede aportar cada uno de esos vídeos que tengo. Te explico siempre cuál es mi experiencia, espero que eso te pueda servir a ti. He enrollado ya bastante por hoy, si te gusta, obviamente, si te ha gustado esto y te ha ayudado en algo, como me hubiera ayudado a mí, esto me hubiera sido, para mí, vamos, hubiera pagado lo que fuera por tener un vídeo de este tipo en su momento, ¿vale? Así que si para ti ha sido lo mismo, pues te pido que me ayudes con un like y siguiendo este canal, si te gusta, obviamente, todo este tipo de contenido. Si no te gusta este tipo de contenido y no te gusta ver mi cara, pues como siempre, ni te suscribas ni nada, y nos vemos en el próximo vídeo.